aquí con nosotros a Julio César Alviares. Él es superintendente de Seguridad Social, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Bienvenido, lo saludamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y conversábamos fuera del aire que la seguridad social es quizás pues uno de los de las falencias o de los requerimientos mayores de la población venezolana, ¿no? ¿Qué está haciendo la superintendencia que usted encabeza para precisamente apuntalar este requerimiento de la sociedad? Bueno, buenos días. Gracias a la emisora Unión Radio y a usted, por supuesto, María Isabel, por esta oportunidad, esta entrevista. Sí, la seguridad social tiene toda su historia en la humanidad. Hace más de 200 años comenzó de una manera formal, institucional, vamos a decirlo así. Y hay algunos países, como estábamos hablando hace rato, donde la gente conoce muy bien la seguridad social y la defiende. La defiende inclusive por encima de cualquier cosa, por encima de partidos políticos, por encima de religiones, ideologías, etcétera, porque es la base de la vida y la seguridad de ella, de la vida de cada uno. Claro, es el futuro. Es de todo. Y desde, como decimos nosotros, desde que no es que nace, desde que se conciben, y no es que muera, sino hasta que lo entierran. Esa es la seguridad de todo. Pero es importante que la gente tenga una cultura de seguridad social, para que sepa no solamente es posiblemente su derecho y lo que le va a aportar la seguridad social, sino su deber en cuanto a la seguridad social. El deber en cuanto al conocimiento, por supuesto, que tienen que tener. Segundo, al control, la participación dentro de la seguridad social. Y procurar, según su conocimiento, el control de las instituciones de seguridad social, el control social, el control popular de eso. Para que realmente, una de las misiones nuestras es que aquí nosotros somos intendentes, superintendencia, fiscalizamos e inspeccionamos y supervisamos todo el sistema, pero eso con la intención nosotros estamos promoviendo la participación social para que se forme la cultura de seguridad social y se forme el pueblo intendente. O sea, sea el mismo pueblo el que controle todas las instituciones públicas de seguridad social. No solamente controle, sino aporte y haga sugerencias y establezca conductas en todas esas instituciones para que realmente sirvan de protección y se tenga el conjunto de medidas previsibles y de protección que es la seguridad social, como dije, creada por la sociedad, eso es importante, y rectorada por el Estado, para procurarle a todos los habitantes del país condiciones económicas, sociales y ambientales, importante hoy en día, y para proveerle y asegurarle condiciones económicas, sociales y todo para que eleven la calidad de vida. Y la relación entre toda la población. Claro, ese es el dato, ¿no? La calidad de vida. Hablábamos, por ejemplo, de España, que bueno, es en España, por nombrar un país de Europa, que uno sabe que, bueno, si te enfermas, puedes recurrir a cualquier hospital, oye, tienes unas pensiones que te permiten vivir. ¿Qué nos hace falta aquí en Venezuela? Porque aquí da pánico envejecer. Bueno, mire, nosotros, por supuesto, en Venezuela en los últimos 20 años se ha avanzado un poco, por supuesto, en seguridad social se ha avanzado. No solamente en pensiones, por ejemplo, en el 99, haciendo un estudio de esto, de las pensiones específicamente, me refiero a las pensiones del seguro. La otra cosa que en Venezuela hay algo característico de ellas solamente, que pensiones y jubilaciones son dos cosas diferentes. En Europa y en esos países donde se conoce la seguridad social, en todo el mundo, pues, pensiones y jubilación es la misma cosa. Todo el mundo allá, sean malas, buenas, requete buenas, mal, requete malas, todo el mundo tiene una sola pensión. Nosotros los venezolanos, los empleados públicos, podemos tener más de una pensión. Inclusive puede ser hasta más de 2 pensiones. Pero son chiquiticas, son muy pequeñas, no sirve para vivir. El problema fundamental, nosotros, fíjense, en el 99, aproximadamente el 23% de las personas que habían contado con sus requisitos, tenía sus requisitos seguros, que es la edad y la cotización del Seguro Social, que eran 750 cotizaciones, y la edad 55 para mujeres y 60 para el hombre. Solamente los que tenían ya ese derecho, el 23%
tenía pensiones. Y las pensiones, por supuesto, es un problema, se pedían y duraban años inclusive para que se le dieran. Y el otro problema es que no pagaban mensualmente. Se hizo todo un trabajo y realmente se fue sumando pensionados, del Seguro Social me refiero, hasta que realmente se llegó a la cobertura universal. Cualquier persona que tenga, cualquier Y trabajador. en tiempo real, o sea, cumples la edad automáticamente ya. Sí, se cumple la edad y la cotización. Y la Eso cotización, es importante. exacto. Y la otra cosa que tienen que tener es dar datos de los últimos años que ha cotizado. Una persona inclusive estando desempleada, pero haya cotizado ya, y cuando llegó a su edad, se le da su pensión del Seguro Social. Solamente tienen que plantear qué es en dónde ha trabajado los últimos 6 años y cómo ha cotizado los últimos 6 años. Y aquí, según la Constitución, la pensión mínima la pensión es igual al salario mínimo. O la mínima es igual al salario. Nunca puede haber una pensión menos del salario mínimo. Eso es importante. Entonces hemos llegado. Y la otra cosa, que la seguridad social hasta esa fecha era eminentemente laboral, laborista. Todo el que trabajaba, según las leyes, tenían el derecho a la seguridad social. Pero el que no trabajó nunca, no cotizó o no cotizó suficiente y llegó a la edad para que le den su pensión, por supuesto que no la tenía. Tenía que trabajar más y mucho más hasta llegar, qué sé yo, a las 750 cotizaciones. Y en eso, por supuesto, como sabemos en todos los países del mundo, y aquí también, por supuesto, la mujer es la que tenía menos cotizaciones siempre, porque pues, la mujer se dedica al hogar, al matrimonio, a los hijos. Cada embarazo, por supuesto, no le permite su labor, su labor en empresa, me refiero. Su labor como ama de casa es esencial y productiva. Entonces, por supuesto, eran las más afectadas, pero también así todos. Nosotros llegamos en el 99, hicimos la Constitución y ahí está el artículo 86. Desde el primer momento que dice toda persona tiene derecho a la seguridad social como un servicio público y no lucrativo, de esa misma renglón, el primero, establecemos que la seguridad social es universal. No todo trabajador, ni siquiera decimos todo venezolano. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Eso es importante, se universalizó la seguridad social. Pero ¿se está cumpliendo esto? Se está cumpliendo la universalidad depende de dos cosas. Primero, no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana y no se consigue siempre en todas y cada una de las prestaciones. Eso va evolucionando. Nosotros, por supuesto, en pensión sí lo hemos conseguido. Entonces, en vista de que se llegó al 100% de las cotizaciones, el 100% con el Seguro Social, se determinó entonces que las demás personas que no tenían sus cotizaciones completas o que nunca habían cotizado, pues se habían dedicado a un trabajo independiente o no habían trabajado, qué sé yo, cualquier problema que tenían en cuanto a su relación laboral, se creó lo que se llama la misión Amor Mayor y se le está dando a todas las personas que cumplan 55 años de edad mujer, 60 años el hombre, una pensión, una pensión igual al salario mínimo. Por supuesto que actualmente no solamente la pensión, lo que usted me quería insinuar, por supuesto que no alcanza, pero es que no es la pensión. Nosotros tenemos, ojalá todos los países del mundo latinoamericanos tuvieran la pensión igual al salario mínimo. El problema aquí es que el salario mínimo, las condiciones económicas que hay ahorita en el país, que hay de hace 4 años aproximadamente para acá, por el bloqueo y otras circunstancias, por supuesto que no la pensión, cualquier salario no llega a satisfacer completamente la canasta básica. Tenemos Entonces, apenas supuesto, 2 minutos, señora Alviares, pero fíjese que también seguridad social es, que tú, si tienes una enfermedad, te asistan. Por supuesto. Actualmente, ¿qué se está haciendo? Pues bueno, los hospitales del Por seguro supuesto, eran mire. icónicos y uno sabía que si eras asegurado, como somos los trabajadores, pues bueno, podías ir a un hospital de seguro, más o menos te atendían. Actualmente, ¿cómo está ese esquema? No, por supuesto. No solamente nosotros, aparte de la pensión, tenemos, voy a hablar después hablo de lo de salud, que es interesante, importante, por supuesto. No solamente la asistencia médica, sino los medicamentos y la rehabilitación como tal.
También tenemos un avance un poco en el sentido de la vivienda. Ahorita hay, hablando de las pensiones, 5 millones de pensiones y pico, ¿no? Y las viviendas se han hecho en los últimos 12, 13 años aproximadamente 4 millones de viviendas. Eso es importante. Según la estadística, nosotros se ha hecho este gobierno la mayor cantidad de vivienda que se haya hecho nunca. El gobierno que intentó hacer más vivienda en el año 60-70 fue el gobierno de Caldera, que ganó las elecciones con una promesa de hacer 100.000 casitas por año. Y logró hacer 100.000 casitas en 5 años, 100.000 viviendas en 5 años. Nosotros estamos haciendo aproximadamente una estadística de casi 300.000, 400.000 viviendas por año. Eso es importante. Ahora, en cuanto a salud. En cuanto a salud, ese es el otro al régimen, hay varios regímenes, por supuesto. Eso sí, eso es importante. Por supuesto, ahorita el problema económico, el problema de los insumos, el problema del bloqueo con los medicamentos, el problema de la migración de los profesionales de salud, profesionales o no, enfermeras, técnicos y médicos. Por supuesto, se ha visto un poco el problema con la asistencia médica. Y lo único que aquí como es universal la seguridad social, el seguro social, como usted dice, antes atendían bien a los trabajadores, vamos a suponer, bien regular, ¿no? Pero se atendía. Yo trabajé en el Pérez Carreño, pero una de las cosas que después que nosotros teníamos el paciente, lo compensábamos y lo primero que se le preguntaba al paciente era si estaba asegurado o no. Si no estaba asegurado, se le refería a un hospital de sanidad o de la gobernación, etcétera, etcétera. Después aquí no, aquí el seguro atiende, o sea, debió atender y según esa norma de la Constitución, que es universal, atender a todo el mundo. Y se atendió a todo el mundo, inclusive hubo un tiempo que los hospitales militares también atendían a todo el mundo. Eso es importante. Pero debido al problema del problema económico, del bloqueo y otra cosa también, de la migración, por supuesto que nosotros tenemos una falla ahorita en la asistencia médica. Pero fíjese lo siguiente, esa falla es importante, esa falla no tiene solamente 20 años. Sí. Nosotros teníamos que reconocer, nosotros comenzamos el 36, que se hizo el Ministerio de Sanidad, y el 38 se hizo la primera ley de salud, la ley de sanidad, y realmente comenzamos a construir un sistema. Hoy se puede hablar de sistema, anteriormente no se utilizaba esa palabra para las cuestiones sociales. Un sistema más o menos bien, se comenzó con la área rural y luego en los hospitales, y la gente comenzó a tener confianza en los hospitales. Bueno, en los hospitales, pero luego, a partir de los años 70, se fue deteriorando poco a poco. Ha habido condiciones poco a poco, primero porque se intentó privatizar la salud. Lamentablemente, señor Alviares, tengo el tiempo encima, pero bueno, nos complace mucho pues que usted haya expuesto esta posición y bueno, ojalá pues las falencias estén en el camino con la posibilidad de mejorarse, porque realmente una sociedad que no atiende a sus jubilados y pensionados, pues bueno, es un gran hueco pues allí en el desarrollo como sociedad. Y los adultos mayores en Venezuela es una población pues con muchísimas falencias. Muchísimas gracias, Julio César Alviares, por haber estado aquí con nosotros. Vamos a una pausa, venimos con más. Lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Vida Pet celebra su mes